Miren, estos son los puestos de trabajo, los empleos que se generan, los trabajadores registrados en el Seguro Social. Tenemos ya una cifra récord, 21.760.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Esto nunca se había presentado y va a seguir creciendo. Al mismo tiempo, en enero se dio a conocer la tasa de desempleo más baja desde que se tiene registro. Y esto se puede constatar porque nos están faltando en las obras fierreros, nos faltan soldadores, hay demanda de fuerza de trabajo. Adelante. Miren, esto es también importantísimo, récord en cuanto a salario promedio de esos 21.700.000 trabajadores. El salario promedio mensual es el más alto que se ha tenido, casi 16,000 pesos mensuales. Adelante. Esto es también único, no se había dado en más de 50 años que el peso se fortaleciera. No se ha depreciado, al contrario, se ha fortalecido. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Y sí, y ahí estaba 18.61 y hoy amaneció 18.3. Adelante. Esto es, da una idea, pero ¿para qué vamos a politizar? Quítenle su rama. Esto sí es importante. Lo que nos han ayudado nuestros paisanos. Las remesas son la principal fuente de ingresos de nuestro país. El año pasado, 58.510 millones de dólares. Este año vamos a pasar de 60.000 millones de dólares. Y esto ayuda muchísimo porque es lo que reactiva la economía desde abajo. El comercio, las pequeñas empresas se benefician porque estas remesas llegan a 10 millones de familias en México, los lugares más apartados. Esto nos ayudó mucho durante la pandemia a no tener una crisis de consumo, porque si se analiza, cuando más necesitábamos el apoyo, más enviaron nuestros paisanos a sus familiares en los años más difíciles, que no están aquí, pero que sí hubo un crecimiento considerable. Esta ya es enero, si ven, esto es Banco de México, ya la cifra, de 3.900 de enero del 22 a 4.400 de enero del 23, 12% de arriba. Ya tenemos una proyección, esa es nuestra, de cómo viene febrero, de cómo por lo general no fallamos, ya tenemos un 11% para febrero. Quiere decir que va a haber un incremento este año en remesas. Adelante. Esta es inversión extranjera, lo mismo, y va a crecer más. Quienes se dedican a administrar parques industriales, eso lo sabes tú bien, Francisco, no tienen espacios, están solicitando empresas extranjeras ubicarse en México y se están ampliando los parques industriales. Entonces, esto también va a ayudar mucho, el que va a seguir creciendo la inversión foránea. Adelante. Este es el crecimiento. Nos caímos con la pandemia, menos 8.2. La crisis económica pues más severa desde los años 30 del siglo pasado. Y ya nos levantamos.
estamos nosotros estimando que vamos a crecer este año 3.5, aunque para la estimación que se entregó al Congreso estamos planteando 3, pero ya en enero tuvimos crecimiento de 3.6. O sea, está creciendo la economía. Adelante. Este es de acuerdo a cómo está el crecimiento en otros países y cómo estamos nosotros. El año pasado 3.1, no es para presumir, pero crecimos por primera vez más que China, que creció 3, y Estados Unidos creció 2.1, nosotros 3.1. Así está nuestra economía. Adelante. Esto también es importante, es otra preocupación que ya estamos atendiendo. Inflación, tenemos que cuidar, porque de nada sirve aumentar salarios si no controlamos inflación, porque esto significa perder poder de compra, poder adquisitivo. Entonces ya está bajando, a la baja, lo tenemos que cuidar. Voy a tener una reunión el día 5 de abril, una videoconferencia con presidentes de 10 países de América Latina para intercambiar productos, para poder comprar alimentos, vender alimentos, ayudarnos a que no falte el abasto de alimentos, porque nosotros, ahora lo vamos a ver, no tenemos, no sé si está la lámina sobre inflación. Bueno, hay 3 componentes de inflación. Uno es el que tiene que ver con energéticos. Ahí no tenemos problema, porque no ha aumentado el precio de las gasolinas. Ahí tenemos control. El otro componente son alimentos. Ahí es donde tenemos incrementos. Y un tercero es de mercancías en general. Entonces, en alimentos es esto. Esto es con relación a Estados Unidos. Ellos ya bajaron, pero llegaron a tener hasta 3.4 y nosotros no hemos pasado de 1% en energético. Sin embargo, en alimentos, sí. A ver si podemos tener otra de… Pero bueno, esto da la idea y vamos a seguir atendiendo el tema de la inflación, que no haya carestía. Adelante. Esto es salario, miren, salario mínimo. 4 años que llevamos con acuerdos. Los aumentos han salido por consenso. Por eso sí tenemos empresarios con dimensión social. Hay algunos ahí, pero son muy poquitos los que se resisten. Pero la mayoría, Francisco, ha ayudado mucho en esto. Porque no es por decreto, es que los representantes de los obreros, los representantes de los empresarios y el gobierno han llegado a acuerdos, siempre para el aumento al salario mínimo. Y se está combatiendo pues el mito, la mentira que se usaba de que no se podía aumentar el salario porque se disparaba la inflación, cuando eso pues no es cierto. Entonces, esto nos ha ayudado bastante, mucho, ayuda mucho a los trabajadores, a la gente, a que haya más ingresos, que haya bienestar, y eso es tranquilidad, es paz, es felicidad, es estabilidad política, es gobernabilidad, paz social. Adelante. Esta es la actualizada sobre inflación. Este es Europa, ahí sí tienen energéticos 1.6, era más, pero esto es por la guerra Rusia-Ucrania, el desabasto de gas sobre todo en Europa. Adelante. Este es el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores, un incremento de 26%. Adelante. Esta es deuda
no nos hemos endeudado. ¿Cómo lo estamos haciendo para financiar el desarrollo? No permitiendo la corrupción, porque era mucho el dinero que se iba por el caño de la corrupción. Es el principal problema, era el principal problema. Entonces, esto nos permite tener una deuda pública controlada, no hemos solicitado deuda adicional. Adelante. Esto es el mejor reflejo de el poder adquisitivo del ingreso. Cuando llegamos, un salario mínimo alcanzaba para 3 kilos, 100 gramos de frijol, ahora alcanza para 5 kilos. Debería de alcanzar para más, pero nos pega la inflación. Cuando llegamos, en el caso del huevo, era un salario mínimo 3 kilos 200 gramos, ahora 4 kilos 700 gramos. Y la tortilla, cuando llegamos alcanzaba para 6.5 kilos y ahora alcanza para 10. Adelante. Estas son las reservas internacionales del Banco de México, 16.2, alrededor de 200,000 millones de dólares. O sea, no tenemos problema, tenemos finanzas públicas sanas y fuertes. Adelante. Este es el precio del petróleo crudo, la mezcla mexicana de petróleo. El precio subió hasta $100 por barril, ahora está bajando, está en 60 y está bajando más, pero consideramos que se va a mantener y que puede crecer un poco. Eso es lo que estimamos en el presupuesto. Cuando sube, nosotros utilizamos los excedentes para que no aumente el precio de las gasolinas y el diésel y controlar inflación. Y de todas maneras obtuvimos un excedente favorable. Adelante. Estos son los precios de las gasolinas. Cuando Felipe Calderón aumentaron 22.9%, con el licenciado Peña Nieto 42%, y nosotros en el tiempo que llevamos 7.7 menos gasolina. Esto es la premium, igual 5.6 menos. Adelante. Este es el diésel, 7.5 menos. Este es el gas, 13.3 menos. Hicimos el compromiso de que no iba a aumentar, no iban a aumentar los precios de los combustibles, ni iban a aumentar los impuestos, ni íbamos a aumentar en términos reales la deuda, y estamos cumpliendo. Adelante.